en algún momento, mientras yo hacía scroll infinito en Instagram, te encontré y me pareció maravilloso todo tu contenido. Así que yo dije, no, tengo que escribirla para hacer un live con ella y para hablar sobre esos temas que ella tanto habla. Así que, pero antes de introducirnos al tema, permítame presentarle a María Belén Niño, más conocida como Cosima. Ella estudió para guiar a personas en su camino de autoconocimiento a través de la meditación y la toma de conciencia. Ella es certificada como maestra de meditación con María Josefla, que es más conocida como la mujer holística, y también en biodecodificación con Pablo Vázquez Kunz. Tiene estudios en neurociencia y terapia transpersonal y pertenece a la comunidad de Insight Timer como maestra de meditación, donde se pueden encontrar meditaciones gratis dirigidas por ella. Así que qué orgullo y Qué qué lindo, placer Maribel, y tenerte con muchas nosotros, gracias María por la Belén. invitación y por tener también estos espacios de autoconocimiento que creo que ahorita es súper importante. Tu comunidad y la mía creo que son bastante parecidas, entonces vamos a tener un live súper profundo, súper poderoso y en realidad es como una masterclass, diría yo, así que saquen sus cuadernos, tomen apuntes, lo que más les resuene y si tienen preguntas al final igual podemos contestarlas si nos da tiempo. Buenísimo. Recuerden que tienen la cajita de preguntas para que ustedes la puedan dejar ahí sus preguntas y también interactuar con nosotros. Nos encanta poder también interactuar con ustedes, así que hay sus saluditos de dónde se están conectando, cómo están, qué expectativas tienen y bueno, ir interactuando también en lo que vamos a ir hablando. Así que para empezar, ¿por qué regresamos Bueno, con quien nos hace daño? ahora ¿Por dónde empezamos para abramos hablar de ese tema? literalmente sí con la pregunta porque creo que es una pregunta súper poderosa, disruptiva, que causa mucho, se mueven muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay que empezar cuestionándonos todo y creo que vamos a cuestionar también esta pregunta y entender por qué regresamos con quien nos hace daño. Entonces, primero que nada, creo que es importante entender que todo lo que nosotros creamos y las relaciones que tenemos son un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos. Entonces, si nosotros estamos siempre regresando con parejas que no nos tratan bien o permitimos que haya maltrato en cualquier tipo, invalidación emocional o física incluso, es porque nosotros no hemos creado una relación sólida con nosotros mismos. Entonces, creo que la base principal y las dos razones principales, que también son las razones de la dependencia emocional, muchas veces este tipo de relaciones conllevan a una dependencia emocional, que es justo la masterclass que di, creo que hace 2 semanas, que era Amor en Equilibrio, que era justo de dependencia emocional. Entonces va mucho de la mano. Y las dos razones principales por las cuales volvemos con quien nos hace daño es principalmente por una baja autoestima y también por ese miedo al abandono o ese miedo a la soledad. Entonces, esas son, como para decirlo súper rápido, las principales razones por las cuales regresamos con quien nos hace daño. Ahora, esa baja autoestima sí se ve reflejado en las relaciones que permitimos y en las relaciones que aceptamos, ¿no es cierto? Creo que es muy importante primero entender que justamente esas relaciones que nosotros permitimos en nuestra vida y que nosotros aceptamos son el reflejo de la relación del yo, de la relación que yo tengo conmigo mismo y conmigo misma, de cuánto me conozco, del autoconocimiento, de ese amor propio que ahora todo el mundo habla, ¿no es cierto? Pero ¿qué es eso? Es justamente ese nivel de Mm. autoestima y ese nivel de percepción que yo tengo sobre mí, sobre yo. Entonces, es importante ahí entender que la relación con el yo, en esa relación se conforman muchísimas cosas que hay que trabajar. Entonces, si yo no trabajo esos aspectos de mí mismo, de mí misma, yo voy a seguir creando o permitiendo o sosteniendo este tipo de relaciones que no son sostenibles, que no son buenas para mí, y voy a autoabandonarme yo, que esa es la principal consecuencia, digamos, de sostener este tipo de relaciones del autoabandono, por mantener este vínculo que para mí no es bueno, pero prefiero mantener el vínculo antes que salir de ahí porque tengo miedo, ¿ya? Entonces, estas relaciones son sostenidas no desde el amor, ni siquiera desde el amor hacia mí, porque obviamente no hay amor hacia mí si es que yo estoy permitiendo una relación que no es buena para mí, y tampoco desde el amor hacia esa persona, porque viene desde ese miedo a que yo tengo miedo quizás a que me dejen, tengo miedo a que quizás no voy a encontrar a otra persona que me quiera, o tengo miedo a ese abandono. Entonces sí viene desde el autoabandono, principalmente de nosotros mismos. Mira qué impresionante todo esto que estás diciendo, porque hemos visto varios factores que, bueno, ha mencionado María Belén con respecto a esto, ¿no? El miedo a la soledad, el miedo al abandono, la dificultad del autoamor o del amor propio, del amarme realmente. Y aquí estamos hablando de heridas de trasfondo,
Pero cuando hablamos de este miedo al abandono o miedo a la soledad, estamos hablando de una herida que por ahí ya se formó con anticipación antes de tener esta relación, posiblemente en la infancia, posiblemente en la adolescencia, con alguna experiencia que nosotros hemos vivido. ¿Cómo nosotros podemos por ahí ir avanzando, dándonos cuenta, revisando esas heridas para poder transformarlas y entender que yo me tengo a mí primero, yo soy mi principal compañía, soy la persona que más se va a entender, que más se va a poder amar, para luego proyectar eso que Ujú. yo tengo Sí, y hacia afuera? tal cual como tú dices, antes de contestar tu pregunta, que creo que es clave, es esas heridas o esos traumas emocionales que principalmente vienen de la infancia, que se están justamente proyectando hacia el exterior. Entonces, como dice justamente la ley de correspondencia, como es adentro es afuera. Entonces, yo voy a reflejar en el exterior y voy a proyectar en mis relaciones esa herida de abandono, principalmente, que es la herida de abandono que está detrás de todo este cuestionamiento que estamos haciéndonos ahorita. ¿Por qué regresas con quien te hace daño? Entonces, justamente para indagar y trabajar en este tipo de heridas y para indagar y trabajar en este tipo de cosas que son la relación con el yo, porque trabajar la herida, trascender la herida es la relación con el yo también. Es importante primero identificar, ¿no? Que la herida está ahí y en qué momentos de mi vida está funcionando, ¿ya? Entonces, creo que es importante no solo revisar y decir, ok, tengo la herida, sino que primero que nada reconozcamos que la herida está ahí y en qué momentos de mi vida, en qué momentos de mis relaciones yo estoy proyectando ese miedo a que me dejen y, y empezar a trabajar ese miedo en el momento en el que se está proyectando. Entonces, ahí es una revisión de qué tengo que trabajar y fortalecer yo para yo poder trabajar eso en mis relaciones, ¿no es cierto? Entonces, creo que es súper importante que no solo se revise la herida, sino que no nos identifiquemos tanto con el, ok, yo tengo una herida de abandono, porque esa identificación hace que muchas veces nosotros sigamos como que reafirmando que yo tengo esa herida en todas mis relaciones. ¿Ya? Entonces sí es súper importante y creo que obviamente es un trabajo que es muy profundo, muy de cuidado. Y sé, creo que es importante que si uno ya sabe que tiene esa herida de miedo a que me dejen, miedo a que me abandonen, qué sé yo, todo esto que conlleva la herida de abandono y todo lo que está detrás, sí es importante una guía o un trabajo terapéutico de fondo para empezar a trabajar la herida. Mira esto que tú estás diciendo, porque muchas de las personas se autoetiquetan. O sea, hemos llegado a hablar acerca de la herida del abandono y entonces la gente empieza a escuchar y dice, ah, yo tengo la herida del abandono, yo también, y todo el mundo empieza como que a autoetiquetarse. Y al final, ¿qué hacemos con una etiqueta? No hacemos nada más que creer que es nuestra identidad y al identificar algo como nuestra identidad nos impide el proceso del cambio. Y eso es justamente lo que en este caso María Belén nos está demostrando, ¿no? Algo que yo le digo comúnmente a mis clientes, como para que puedan empezar identificando, porque yo creo que tú y yo hablamos mucho de los niveles de conciencia y de hecho la meditación trabaja esa conciencia y es súper importante aplicarla y yo recomiendo mucho esto para poder despertar esa conciencia. Y es de que nosotros cuando sentimos ese sentimiento, esa sensación, ese malestar, podemos agarrar un lápiz y un papel y empezar a notar, por ejemplo, eso que estoy sintiendo, en qué otro momento de mi vida lo sentí, qué otra memoria viene a mi mente en ese momento. Y empezar a escribir. ¿Por qué? Porque para quienes ya están un poquito o han trabajado el tema de la meditación, el tema de la conciencia, saben que los procesos de conciencia van abriendo poco a poco ciertas historias de vida, no todas llegan al mismo tiempo. Y puede pasar mucho tiempo y me aparecen otras que tal vez no las había trabajado. Y eso es lo hermoso. Y el poder anotar, el poder ser consciente de esto y el poder revisar con mis sensaciones físicas, con lo que viene a mi mente, con mis sensaciones emocionales, otras situaciones o experiencias similares que he vivido en la adolescencia o en la infancia, puede ayudarme a aperturar los niveles de conciencia y luego entonces también ir trabajando de la mano con un terapeuta, con especialistas que puedan ayudar a transitar Exactamente, esta sí. situación. Y creo que igual este trabajo, a ver, o sea, si nosotros trabajamos, por ejemplo, la herida, no quiere decir que nunca más se va a presentar en nuestra vida. Más bien quiere decir que yo ya sé que está la herida actuando, que está el programa mental, digamos, actuando en pro para recibir amor y atención, ¿no? Porque lo que hace la mente es hacer lo que sea para que nosotros podamos recibir ese amor y atención que quizás tuvimos como carencia en nuestra infancia, ¿no es cierto? Entonces viene mucho de carencias afectivas que yo tengo que ir a revisar y no necesariamente tiene que ser esta carencia por un evento traumático que tuvimos. Hay mucha gente que sí, que fue abandonado por el padre, que fue abandonado por la madre, o la madre o el padre fallecieron cuando eran niños y tienen como esa herida de abandono
pero no necesariamente las heridas y los traumas de la infancia se dan por un evento traumático, como la palabra lo dice, que parece muy fuerte, ¿no? Sino por algún evento emocional repetitivo, ¿cierto? Entonces yo siempre digo en mis clases y en las terapias que doy, que muchas veces uno puede desarrollar esta herida de abandono por ejemplo, el padre y la madre tenían que irse a trabajar y tenían que encargarte con un tío, con una tía o con una niñera, ¿no es cierto? Entonces tenían que encargarte con alguien más. Lo que hace el niño siempre solo es interpretar, ah, ok, mis papás me dejaron, ¿ya? Entonces para mis papás yo no soy importante, porque el niño siempre lo va a hacer sobre yo. Entonces el niño dice, ok, yo no soy importante, mis papás no me quieren o no quieren jugar conmigo, llegan a la casa y no me hacen caso. Entonces toda esta serie de actitudes empiezan a crear justamente la identidad de la que hablabas antes, que es súper interesante, y empiezan a crear este diálogo interno del ego que es, claro, no me quieren, o yo no me merezco amor, o quizás yo hice mal y me siento mal porque yo hice algo incorrecto y por eso no me ven, no me escuchan, no me quieren, me dejan con otra persona y no están conmigo. Y ahí se empiezan a desarrollar justamente estas heridas y estos traumas emocionales. Y es súper curioso porque esa palabra trauma o herida parece muy, muy grande, muy fuerte. Sí puede ser, obviamente, por eventos traumáticos más grandes, pero no necesariamente. Entonces, el indagar en estas cosas también es observar, ok, qué evento repetitivo quizás yo tuve en la infancia y simplemente ir a ver cuál es mi diálogo interno actual, ¿no es cierto? Como ir a ver, ok, ¿qué estoy pensando yo de mí? No me quieren, no soy merecedora de amor, etcétera, cualquier cosa, o no puedo, no soy capaz, o lo que yo digo no es importante, o nunca me escuchan. Todo ese diálogo habla de algo repetitivo en la infancia que te fue marcando como persona y que fue marcando tu sentido de identidad, que ahora es la relación que tenemos con nosotros. Si yo me sigo repitiendo ese diálogo, sigo como poniendo más sal en la herida, en vez de realmente como ir trabajando la herida. Y eso es lo que muchas veces causa que nosotros nos quedemos, justamente volviendo al tema, nos quedemos con esas personas que nos hacen daño o que realmente no podamos salir de una relación que es tóxica o destructiva, ¿no es cierto? Entonces creo que eso también es importante entender desde dónde viene, qué actitudes repetitivas percibí yo de mis padres, y no solo de los padres, sino de las figuras de apego, que son los cuidadores, que hay niños, hay gente que crecen no con los padres, sino con los tíos, con los abuelos, con mucha gente alrededor. Entonces, ¿qué de mis programadores principales causó también este evento y este diálogo interno que fue como causando esta identidad y esta herida o este trauma emocional? Entonces, el primer nivel dentro de este proceso es identificar. Identificar de dónde proviene mis experiencias, evitar etiquetarnos. Si ya de repente identificaste, viste suficientes reels, muchos videos, asististe a masterclass y dijiste, ok, yo tengo todo esto. Bueno, perfecto. Identificaste, no te lo comiste como diciéndome la etiqueta, no. Pero ya entraste en ese nivel de conciencia de decir, ok, esto está pasando conmigo, estas experiencias he vivido, he generado simbolismos, porque hay algo que muy importante que tú acabas de decir, es real. Eh, Hay niveles de trauma, pero también hay experiencias simbólicas que pueden representar un Exacto. malestar y un cambio a nivel emocional. Y el niño interpreta las cosas de una manera diferente. Lo hace grande, como tú dijiste, porque pues es un niño. La mente del niño lo hace generalizado y eso se queda instalado en la mente. Entonces es muy importante todo eso ir identificando. ¿Cuál sería el Bueno, yo siguiente creo paso a que seguir igual el después de esto? siguiente paso es trabajar simplemente en la relación con el yo. Entonces yo siempre digo que la relación con el yo conforma muchísimas cosas, ¿no? Muchas veces cuando hay esta herida de abandono, parece redundante, pero si es que hay una herida de abandono, yo identifico que hay una herida de abandono es porque yo me estoy autoabandonando a mí. Porque yo ya empiezo a comportarme acorde a esa herida para que a mí no me dejen. ¿Ya? Entonces es súper interesante cómo la mente funciona, pero la mente siempre va a funcionar en pro de eso que interpreta como pro supervivencia. O sea, la mente literalmente dice, si es que yo no consigo pareja, si es que a mí no me quieren o lo que sea, yo no puedo sobrevivir. ¿Ya? Entonces sí es un tema de supervivencia, el tema de que la mente siempre está buscando comportarse de ciertas formas para que esas personas no me dejen, para que me quieran, para que me vean, para que me escuchen. Entonces siempre es bueno observar qué comportamientos quizás están detrás de ese trauma o de esa herida emocional, que puede ser, no voy a profundizar mucho en este tema para poder ir a las razones realmente por las cuales regresamos con quien nos hace daño, pero sí es revisar, ok, si es que yo estoy siendo quizás muy complaciente
con el resto. Estoy intentando mantener la armonía siempre en mis relaciones, o evito el conflicto, evito expresarme y decir lo que pienso, por miedo a que se enojen conmigo y por ese miedo a que me dejen justamente. Entonces ahí, en todos esos aspectos de ser complaciente, de evitar el conflicto, de no decir lo que pienso, es el autoabandono. Entonces es decir, ok, yo prefiero cubrir las necesidades del otro o de mi pareja antes que cubrir las mías por ese miedo a que me dejen. Otra vez movido por el miedo, otra vez movido por la carencia y la necesidad en vez de ser movido por el amor a mí, lo que yo prefiero, lo que yo necesito, y luego en verdad expresarlo hacia mi pareja de una forma asertiva, ¿no es cierto? Entonces sí es revisar, ok, si es que yo, ese es el autoconocimiento en sí, si es que yo tengo comportamientos complacientes, obviamente no quiere decir que sea malo, y aquí como en este mundo del autoconocimiento ahorita se va mucho a los extremos de decir ser complaciente es malo. No es malo tampoco querer complacer a nuestra pareja, regalarle algo, hacerle algo bonito, no es malo en ese sentido. Pero siempre cuando se vuelve un extremo, cuando eso ya se vuelve algo excesivo, ahí hay que revisar. Ahí hay que revisar algo en uno que hay que transformar. Entonces, si yo ya reviso y digo, ok, sí, soy una persona complaciente, o soy una persona que evita el conflicto para evitar que se enojen conmigo, o soy una persona que evita expresarse, o soy una persona que soy yo perfeccionista, todo me gusta en detalle, todo me gusta que sea perfecto. Justamente ese es el tema del perfeccionismo, y todos estos temas vienen movidos desde el miedo a que yo no haga las cosas como deben ser y porque quizás yo busco un reconocimiento, una validación afuera. Entonces, todo esto en exceso es malo para la relación con el yo. Entonces, si es que yo tengo estos comportamientos y yo ya identifico estos comportamientos en mis dinámicas, en mis relaciones de pareja, yo tengo que empezar a bajar ese nivel de complacencia y empezar a decir primero, a ver, ¿cuál es mi prioridad? La prioridad tengo que ser siempre yo. Entonces, ¿en qué nivel quizás yo me estoy autoabandonando en la relación? Yo estoy siendo muy complaciente, yo estoy evitando decir lo que pienso justamente para mantener esa armonía, ¿no es cierto? O estoy siendo muy perfeccionista para que todo salga perfecto. O estoy siendo quizás algo personal, muy sobreexigente conmigo mismo o conmigo misma. Esa sobreexigencia también viene de ese miedo a, ok, yo le doy valor solo si es que me reconocen afuera, solo si es que me premian, ¿no es cierto? Entonces, es dejar que nuestro valor sea definido por lo de afuera en vez de nosotros saber cuál es nuestro valor y que lo que hagamos y dejemos de hacer no define quién soy. ¿Ya? Entonces, esa es la base de justamente la autoestima, lo que hablábamos al inicio, el amor propio. Y conocer estas partes, ¿ok? ¿Qué comportamientos tengo yo para justamente mantener esto y que no me dejen? Ahí es cuando se hace más sólida la base y la relación con uno mismo y se empieza a trabajar después de haber identificado la herida, el trauma emocional, etcétera, cualquier cosa que podamos identificar, el estilo de apego que ahora está muy de moda, cualquier cosa que podamos identificar. Entonces siempre es ver qué comportamiento puedo yo empezar como un poquito a equilibrar más, a pesar de que me cause igual miedo, ¿no es cierto? Claro. Sabes que dijiste, bueno, has mencionado varias características que nos llevan a buscar la validación externa y que de alguna forma esa validación externa nos dé como la validez que no nos hemos podido dar hasta ahora. Pero también dentro de esto hay el otro extremo de las personas, por ejemplo, que no quieren relacionarse o sabotean sus relaciones para evitar ser abandonadas. Ellos abandonan Exacto. antes de ser abandonados. Y eso también es importante tenerlas en cuenta porque también están dentro de este rubro. Dentro de este rubro y a veces no lo sabemos o no lo hemos identificado. Pensamos que son los más fuertes, que son como que los que no, y ellos también se han creado esa historia, que es una historia desde el ego, efectivamente. ¿Por qué? Pero es el miedo al abandono el que les lleva a terminar primero una relación, a rechazar, a aislarse muchas veces y no, como yo me siento bien o yo estoy súper bien, o es que yo, qué sé yo, no me gusta mucho esto o lo otro, pero también por ese temor y miedo al abandono. Aquí hay una pregunta de Jesús que dice, ¿cuánto tiempo puede tardar A ver, sanar una herida eso del abandono? sí varía mucho, depende de la persona. ¿Ya? Yo tengo gente en mi proceso terapéutico que va conmigo 3 años y la herida de abandono sigue súper latente. Entonces, lo que dije al inicio, y no sé si estuviste desde el inicio, y gracias por tu pregunta igual, creo que es importante entender que es un proceso. Es un proceso que sí toma, yo diría, de 2 a 3 años sanar la herida de abandono. Pero una vez que uno ya se vuelve consciente de, ya
no eres más como que ese programa. A mí me encanta un mentor del que yo también estudié muchísimo, que es Joe Dispenza, que él dice que cuando tú identificas el programa, ya no eres más del programa, porque ya eres quien lo está observando, ya no eres tú ese programa o esa herida o ese trauma. Entonces ya eres la conciencia que está observando el programa y tú mismo puedes decir, ok, aquí se activó. ¿Qué podemos hacer para empezar a transformarlo? ¿No es cierto? Entonces, si uno ya se despierta, por decirlo así, que hablamos de los niveles de conciencia, ya soy consciente, ya me desperté, ya sé que tengo la herida, entonces yo puedo empezar a transformarlo. Pero si yo ya sé que tengo la herida y sigo sin hacer nada, es como elegir, ¿no es cierto? Es como yo estoy eligiendo quedarme quizás ahí, porque obviamente quedarte con el trauma, quedarte en el papel de víctima, saber que ya estás despierto, pero elegir dormirte de ese estado de conciencia es literalmente decir, ok, mi mente subconsciente quiere y obtiene un beneficio de esto, que justamente es que no me dejen. Entonces, ¿para qué yo voy a dejar de repetir el programa? Eso es lo que hace la mente. Es súper astuta. Porque dice, ¿para qué yo dejo el modo víctima? Si siendo modo víctima es un ejemplo, yo recibo esa atención y esa validación que yo misma no me doy, ¿no es cierto? Si yo dejo el modo víctima, entonces voy a dejar de recibir esa atención. ¿Ya? Solamente dice, ¿para qué voy a dejar de hacer eso si a mí me da un beneficio? Solamente lo hace con esa intención positiva de recibir ese beneficio, que es recibir el amor y la atención de las personas afuera, y es el amor y la atención que yo no me he dado. Entonces, eso creo que podría responder la pregunta, pero varía según la persona y el trabajo que realmente le des. O sea, una masterclass, un live en Instagram, un reel, un TikTok, no te va a transformar si no hay un trabajo interno real. Yo tengo entendido que Madeli, tú llevas en este camino mucho tiempo también. Yo llevo casi 11 años en este camino de conciencia y ahora acompañando a personas a su autoconocimiento y a transformar todas estas cosas. Y puedo decir que hay veces que todavía yo, o sea, estoy en ese estado de, ok, a veces me duermo y a veces otra vez me despierto, porque así es este proceso, sino que se trata de recordar. Y se trata de ir tú armando tu cajita de herramientas, ¿no es cierto? Y que tú digas, ok, se activó, ¿qué puedo aplicar ahorita? Ok, la aceptación, ser quizás me adapto más, me vuelvo flexible, pongo límites, no sé, tu cajita de herramientas que te ayude a llevar la situación de una forma más ligera, pero no quiere decir que se va a ir la herida. Claro, eso es muy importante, yo creo que de resaltar, porque a veces nos apegamos, hay muchos que nos apegamos al deseo de eliminar algo, lo Ujú, queremos eliminar de nuestra vida, desde la terapia de esquemas, de hecho, cuando hablamos de esquemas, el abandono entraría de lo que se conoce la privación emocional. ujú. Y dentro de esta línea se habla de que un esquema nunca se rompe, una vez formado se queda para siempre, pero ¿qué es lo que cambia? El modo de afrontamiento. Cómo yo afronto ese tipo de esquema y cómo yo aprendo a utilizarlo a mi favor. Porque al final es mi historia, es mi experiencia. No tiene que ser siempre negativo la forma en cómo vivo con ella. Y es lo que yo he aprendido en mi viaje personal, en mi crecimiento personal, que al principio no quiere quitarse muchas cosas de encima. Pero yo aprendí en mi viaje personal que las necesito como parte de mí. Y como parte de tenerla yo, esta historia, esta experiencia de vida me va a permitir a mí desarrollarme, crecer, enfocarme. Entonces, aquí es súper importante que nosotros entendamos que necesitamos a veces todos estos esquemas, no es que lo necesitemos, es que ya están ahí, pero lo que necesitamos es desarrollar modos de afrontamiento que nos permitan eh, avanzar y crecer en lo que nosotros necesitamos. Y bueno, tenemos otra preguntita. Tenemos aquí está Ay, listo, mujer, volviste. me fui. Aquí Pero estoy, ya estás hice aquí. todo. Ahora voy a lanzar la siguiente pregunta, Sofi, que dice, ¿y si se hace todo lo contrario, se reclama, se está como policía buscando pruebas? ¿A qué se refiere esa pregunta? ¿Puedes darme un poquito de contexto? No sé si porque me perdí un poco de lo que estábamos al final. Esta pregunta se refiere a lo que estábamos creo que hablando acerca em, de la herida del abandono, cuáles son las características que más o menos evidencia la herida del abandono. Y ahí sale la pregunta de, ¿y si hace todo lo contrario, como reclamar, está como policía buscando pruebas, porque estábamos hablando de la validación, en este caso, ¿cómo sería? Bueno, yo creo que igual eso es un reflejo, ¿no? Y es como una proyección de algo que yo tengo que revisar en mi interior. O sea, si yo estoy todo el tiempo en la queja, es decir, estoy en el paradigma de víctima, en la queja, en el reclamo, en el culpar al otro, ¿no es cierto? Sí hay algo que hay que revisar y sí también viene el idea de abandono. Lo que tú dijiste hace un ratito me pareció súper importante recalcar, que es justamente la herida de abandono tiene dos caras, ¿no es cierto?
es la dependencia emocional, que es una de las máscaras, o también la hiperindependencia y el desapego, que es lo que tú mencionaste antes. Entonces, justamente eso hace que nosotros quizás tengamos una actitud un poco reactiva o de rechazo, porque claro, si es que yo lo rechazo antes, o si es que yo lo dejo antes, o si es que yo me peleo antes, yo puedo estar diciendo, claro, yo me estoy protegiendo de que a mí me dejen. Entonces, primero, yo dejo mi relación antes que me dejen a mí, ¿ya? Entonces, relacionado con la herida, sí viene a ser como un poco esa necesidad de protección. ¿Ya? Si yo estoy todo el tiempo reclamando, me estoy quejando, estoy en enojo con mi pareja, estoy en reactividad, es porque hay obviamente una proyección de mi interior y hay un miedo que yo no quiero afrontar o que yo no estoy viendo, y eso hace que yo viva en ese estado de defensa, ¿no es cierto? Es como mi sistema de alerta que dice, hey, aquí hay peligro. Entonces, ahí hay que revisar a qué le tengo miedo, de qué me estoy intentando proteger, que yo estoy reaccionando a eso, y volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Si es que yo estoy en ese reclamo, si tú indagas en la biodescodificación el proceso de ver cuál es esa creencia limitante o cuál es ese estado emocional que está generando eso, siempre viene a ser algo con el yo. Entonces tengo la creencia de que quizás yo estoy reactiva y todo, me peleo con todo porque mi pareja quizás sale con sus amigos y yo estoy en esa reactividad y me quejo. Es porque yo tengo la idea o la creencia de mí que quizás es que esa persona se va, sale, está con alguna otra persona y yo me quedo sola. ¿Ya? Entonces la creencia es que quizás yo no puedo sola. ¿Ya? Entonces sí hay muchas cosas y específicamente habría que revisar el caso de cada uno. No digo que esto sea algo general, pero la herida de abandono y el miedo a la soledad es algo que nos acompaña a todos en mayor nivel o menor nivel. O sea, no es algo de lo que nos libramos, es algo que todos realmente tenemos porque somos seres sociales, o sea, es algo necesario, es algo, como mencioné antes, es por supervivencia, es necesario que nosotros vivamos en cierto grado en esta dependencia, ¿ya? Pero cuando ya es extremo, hay estas proyecciones de reactividad, de ira, de reclamo, de algo que yo tengo que ir a revisar. Totalmente, totalmente. Así que hasta ahora hemos visto prácticamente la primera parte, el tema de activar nuestra conciencia, la segunda, las características que representa todo estas heridas que nosotros cargamos, donde permitimos que volver con personas que nos hacen daño. ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir con respecto a esto? Bueno, yo creo que ahí sí es ya un trabajo constante y, como dije antes, ir armando nuestra cajita de herramientas, ¿no es cierto? Como ir armando esa cajita de herramientas que diga, ok, ¿qué puedo aplicar yo ahorita que pueda hacer esta experiencia o esta relación más ligera? ¿No es cierto? Entonces creo que es importante que revisemos ahora las razones, inconscientemente las razones del por qué regresamos con quien nos hace daño, ¿no es cierto? Y creo que aquí es también parte del autoconocimiento, es también parte de la relación con el yo, el entender que muchas veces regresamos con quien nos hace daño porque eso es familiar. Volvemos a las heridas de la infancia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros siempre tendemos a regresarlo a lo que es conocido y a lo que es familiar. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente siempre va a buscar eso que es conocido, ¿ya? Porque lo que no es conocido es peligroso para la mente. Entonces, prefiere relacionarse siempre con lo que es conocido antes que lo desconocido. Entonces, si yo aprendí o si es que yo vi en mis figuras de apego o en mis padres o en las personas cercanas a mí, si yo vi una dinámica disfuncional, lo que pasa es que puede ser que yo haya asociado justamente el conflicto como si fuera sinónimo de vínculo o como si fuera un sinónimo de amor. Entonces yo aprendí que esa es una forma de amar, ¿ya? Manteniendo relaciones disfuncionales, manteniendo relaciones dañinas. Entonces yo vuelvo a repetir el patrón familiar que viene a ser una pareja disfuncional. Entonces justamente es porque la mente subconsciente se mantiene en esa zona de lo conocido por supervivencia, ¿no es cierto? Entonces, lo malo ahí es que la mente inconsciente no sabe identificar si es que eso es peligroso o no es peligroso. Para la mente es normal. Entonces empieza a repetir ese patrón de comportamiento, creando el mismo tipo de relaciones. ¿Ya? Entonces, creo que es importante empezar a identificar todas estas cosas. Entonces, yo cómo asocio el tema de relaciones de este tipo con la familiaridad que yo siento. Quizás me hace acuerdo al vínculo que yo sentía con mis padres y eso me hace sentir a mí en casa. ¿Ya? Aunque suene un poco contradictorio, es real. La mente funciona así. Entonces puede que hayamos interpretado este tipo de relaciones con algo familiar y como si fuera un sinónimo de vínculo o un sinónimo de amor. Entonces, creo que
también empezar como a indagar en esas cositas de por qué regresamos con quien nos hace daño, es justamente entender la mente. Es justamente meterse y pegarse un clavado a la mente inconsciente y ver, ok, o sea, ¿qué está ahí? ¿Qué está haciendo que yo siga generando este tipo de relaciones? Porque está en nosotros. Y decirles que es súper incómodo, pero es súper sanador. Es Es incómodo, súper Sandra. incómodo, pero muy sanador. Y les digo por qué, porque por experiencia personal, cuando yo me sumergí en esto, me tocó revisar hasta el linaje de mis abuelos y todo lo demás, porque hay mucha información que uno de verdad desconoce, que uno viene cargando desde donde uno, bueno, puede investigar y puede indagar. Ujú. Pero esto que está diciendo, bueno, de activar nuestra cajita de herramientas, ¿no? De empezar a empezar a revisar a mayor profundidad qué es eso conocido a lo cual he estado acostumbrada a este patrón tal vez familiar que he tenido, a esa relación con el padre, esa relación con la madre, a esos conflictos que no resolví y que de alguna manera mi mente sigue buscando resolver en una relación, a esa repetición constante, qué sé yo, de la invalidación que necesito, que no es que necesito, ¿no? Porque es algo que tenemos claro que no es que lo necesito, pero que mi mente subconsciente de alguna manera me lleva a ese espacio seguro y tranquilo. Ujú. Y qué duro, o sea, qué duro porque cuando la persona recibe esta información, puede ser que hayan personas que no hayan escuchado algo similar o personas que ya hayan escuchado esto y les sea familiar, eh, a veces no pueden entender cómo es que uno va a buscar algo que le hace daño. Porque la Claro. persona que está metida en una relación donde regresa una y otra vez con la misma persona que le hace daño, y me he encontrado con personas con un nivel de dependencia, pero yo quisiera que se hiciera un nombre específico para los niveles de dependencia que son Sí, realmente preocupantes, sí. que yo creo que eso es otro nivel, y que dicen, es que no puedo, yo sé que me hace mal, yo sé que me hace daño, pero es que no puedo dejar, no puedo salir, no puedo irme. Ujú, Y qué ujú. difícil esta situación. Sí, total. Y ese es justamente ese pánico y ese miedo a quedarnos solos. Es justamente ese pánico. Y ahí, qué importante que hayas tocado justo ese punto, porque eso nos lleva al siguiente punto de por qué regresamos cuando nos hace daño, que es justamente esta adicción emocional, ¿ya? Entonces, desde justamente la neurociencia, lo que dice es, y esto es lo que se llama el efecto de montaña rusa, ¿ya? Es tan difícil salir de una relación que está con altos y bajos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque claro, cuando la pareja se porta bien conmigo, lo que hace es químicamente mi cuerpo, a través de la emoción, está generando un químico que es la dopamina, ¿no es cierto? Entonces me da como un chisguetazo de cóctel químico de felicidad, ¿ya? Que es temporal, ¿ya? Es un químico temporal que me causa mi placer, ¿ya? Ujú. Entonces, cuando se porta bien conmigo, yo lo que hago es subir. Me siento bien, está todo bien, me siento querida, me siento amada y está todo bien en la relación, todo pasó. Y cuando se portan mal, yo bajo de una. Entonces empiezo a subir y bajar los picos. Y cuando bajo, empiezo a crear lo que es un estado de alerta, ¿ya? De qué pasó, ya no me quieren, y entonces empiezo otra vez el dedo interno, la herida de abandono y todo lo que quieras reflejado ahí. Y empieza a haber este nivel de cortisol y este cóctel químico relacionado con el estrés, ¿ya? Entonces, cuando las relaciones, y regresamos con quien nos hace daño, son así, que están en picos altos y bajos, subidas y bajadas, una de cal y otra de arena, entonces es como justamente crear esto en nuestro cuerpo. Químicamente estamos creando estos subidones y estos bajones. Lo que pasa es que ahí, cuando nosotros terminamos la relación o cuando una persona dependiente termina la relación, lo que pasa ahí es que, ok, yo me siento bien momentáneamente porque me sentí segura, me sentí tranquila, pude salir de la relación, pude tomar la decisión, pero el rato en el que siento la abstinencia de justamente estos picos, de los químicos, de este estrés que provoca de la montaña rusa, cuando yo siento esa abstinencia, lo que pasa es que el cuerpo, ya el cuerpo químicamente y biológicamente te pide que tú vuelvas donde esa persona, donde consigues ese subidón otra vez. ¿Ya? Entonces, ese pequeño subidón que sería, qué sé yo, mandarle un mensaje y recibir algo de esa persona, o volver con esa persona, ¿no es cierto? O quedar con esa persona y verse en algún momento con esa persona otra vez. Eso lo que hace es que ese nivel de dopamina que yo busco instantáneamente me dé un placer instantáneo que empieza a anestesiarme de ese dolor que yo estoy sintiendo por la abstinencia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que crea este efecto de montaña rusa y nos lleva a la adicción emocional.
Y por eso, químicamente y desde la neurociencia se explica que es tan difícil realizar un cambio, por ejemplo, de un hábito dañino a un hábito saludable, ¿ya? Que viene a ser lo mismo. Una relación que no es sana, salir de la relación es tan difícil justamente por esta adicción emocional. Entonces ahí sí hay que hacer un trabajo no solo de autoconocimiento, sino de una regulación emocional y una regulación del sistema nervioso. O sea, literalmente tengo que saber cómo regular y cómo reconfigurar a mi sistema nervioso para no necesitar ese subidón y ese bajón que tengo en esta relación. Y ese efecto de montaña rusa es justamente lo que causa esta dependencia. Entonces, por eso las personas también llegan a mí a la terapia, como tú comentaste antes, y dicen, claro, o sea, yo tengo ya la fuerza o la valentía de salir de la relación y otra vez regreso. ¿Ya? Por eso es que nosotros regresamos a donde nos hace daño. ¿Ya? Porque no estamos acostumbrados a tener ese como nivel de abstinencia y no podemos soportar ese nivel de abstinencia porque nuestro cuerpo está acostumbrado a estos picos altos y bajos de dopamina, cortisol, y yo estoy todo el tiempo en un estado de alerta, todo el tiempo en un estado de estrés. Entonces eso es lo que hace que nosotros volvamos a ese tipo de relaciones que son relaciones dependientes. Cuando una característica de las relaciones dependientes es el tema de no puedo salir de la relación que hago. ¿Ya? El tema de que yo siempre estoy volviendo, terminando y volviendo. Esa es una de las señales de la dependencia emocional. Wow, eso es como, gente, anótense esto, pero que anótenselo, esto va a quedar grabado, no solo grabado, Sí. también va a estar en el canal de YouTube para que ustedes lo escuchen, lo compartan a todas las personas, porque ojo, o sea, estamos hablando ya de una experiencia bioquímica Uh-huh. que surge en nuestro cerebro y que tenemos que entender que eso es parte de todo nuestro proceso, que todo lo que funciona hormonalmente, neurotransmisores, todo lo que está en nuestro cerebro también tiene explicación y la dependencia que nos genera al volver otra vez con aquellas personas que nos hacen daño, tiene una explicación. Y hay esperanza para ello, hay que trabajarlo, sí, hay que hacerlo, hay que avanzar, sí, pero es necesario también entender y decir, ok, como dice por ahí, soy carne dispuesta. ¿Qué significa eso? Decir, aquí estoy para generar esa transformación y para generar un cambio y seguir adelante. Aquí alguien comenta, dice, no me llama, Cosima, dice, ¿cuál es la frase que alguna vez publicaste sobre el payaso y el circo justo sobre este tema? Ah, ay, es chistosa la frase, pero es muy buena. Voy a pensarla en español. Eh, la frase es, no culpes a un payaso por ser un payaso. Pregúntate por qué sigues yendo al circo. ¿Ya? Entonces creo que sí, o sea, gracias Muy por bueno. recordarnos esa frase, porque esa frase dice mucho. Justamente ahí es cuando uno se da cuenta que esa pareja te está reflejando, te está haciendo de maestro y te está mostrando que tú no te estás queriendo, no hay autoestima y es duro. O sea, lo que estamos diciendo es revelador y a veces como que causa un poco de alivio escuchar este tipo de cosas porque ya sabes que hay un camino, ¿no es cierto? Pero sí es duro darnos cuenta que nosotros somos los que estamos eligiendo seguir ahí porque hay algo que en nosotros, que hay una carencia interna que hay que trabajar. Entonces sí, gracias por recordarnos esa frase que es súper buena. Y hay otra que ahorita se me viene a la mente que es de Enrique Corbera, que también es buenísimo, que tiene muchas conferencias en YouTube y demás, que les recomiendo mucho verlo, que dice, si tú no te amas, el universo te va a poner una persona que te muestre que no te amas. Entonces, si a ti te llega una persona o hay una persona que te trata mal, o tú permites que haya maltrato en la relación, o hay justamente este efecto de montaña rusa de altos y bajos, te tratan bien, te tratan mal, es porque esa persona me está mostrando otra vez que yo no me estoy queriendo, que yo no estoy atendiendo mis necesidades, que yo estoy eligiendo estar en relaciones por cubrir esas carencias internas que yo no estoy cubriendo. ¿Ya? Entonces creo que bueno, las dos frases son súper potentes, son súper duras. Y yo siempre las utilizo porque creo que a la gente le llama más la atención ese lado disruptivo para como decir, ok, este es mi aha moment y wow, qué loco, ¿no? Sabes que esta frase justo de Enrique Corbera me encanta, me encanta. Bueno, él de por sí, todos sus procesos y planes son fascinantes. He tenido la oportunidad de formarme con él y es una locura. Creo que ha sido uno de los procesos más impresionantes que he vivido de transformación. Yo le digo mucho esto a la gente.
a esto de que uno se encuentra con las personas indicadas que reflejan aquello que uno necesita transformarse. Y eso para mí es vital. Y en esto que estamos hablando de regresar con personas que nos hacen daño, creo que las parejas o las relaciones en las cuales nos encontramos justamente también reflejan esto. Entonces es parte como también en el espejo, ¿no? Ahí 100%. está, ahí hay algo importante para rescatar y que nos están reflejando que tiene que ver con nosotros, con nuestra vida, como comenzamos. Lo que dijimos al puro principio, lo que dijiste tú al puro principio de nuestra falta de amor propio, esa falta de que nosotros podamos avanzar. Ujú, Aquí dice, ujú. ¿crees que todos tenemos que pasar por relaciones que nos hacen daño para autoconocernos más? Qué buena pregunta. Es loco, pero creo que sí es necesario y creo que no solo es necesario, sino que es una realidad. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida pasamos por relaciones que no son sanas justamente para mostrarnos algo que debemos trabajar internamente. Y yo creo que sí es necesario, o sea, no creo que nadie nace sabiendo y el proceso de autoconocimiento es justamente eso, o sea, entender cómo funciono, si es que estoy poniendo límites sanos o no, entender mi herida, entender el trauma, entender cuáles son mis negociables o mis no negociables, empezando por cosas súper básicas, cuál es mi diálogo interno, qué pienso, cuál es mi sistema de defensa. Cuando se activa mi sistema de alerta, ¿suelo huir, suelo congelarme o suelo luchar? ¿Qué es lo que hago cuando me enfrento a una situación de estrés? ¿Qué es lo que hago cuando me enfrento a una situación dolorosa o una relación dolorosa? ¿Cómo yo actúo? Y la principal pregunta es si es que yo estoy poniendo prioridad al otro antes que a mí. Yo creo que ahí está la principal pregunta para entender cómo me estoy relacionando. Creo que eso es lo principal. Ujú. Y ahí va la misma. Enrique Orbera menciona de que uno de los procesos más grandes de conciencia que uno va desarrollando es a través de una pareja, dice. ¿Por qué? Porque te refleja los demonios internos que tienes, o Oh, sea, te espejeas de una manera impresionante. Y ujú. bueno, yo creo que todo esto es súper importante. ¿Algo más? ¿Algún paso más? ¿Algo más que nos lleve a describir todo esto? A ver, yo creo que sí hay un par de cosas más que justamente nos llevan a crear este tipo de relaciones, que es obviamente todo lo que ya hemos mencionado, que es un montón de cosas. Si pueden repetir ese live, les recomiendo muchísimo. Y si necesita alguien algún tipo de acompañamiento, aquí estamos Madeli y yo, que podemos acompañarlos terapéuticamente. Otra característica de esto es porque lo sano nos puede parecer aburrido, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando estamos condicionados o acostumbrados a este tipo de dinámicas que son con altos y bajos, del efecto de montaña rusa y todo lo que hablamos antes, cuando tenemos una relación sana, esa relación puede parecernos como que algo nos falta, como que algo no está bien, ¿ya? Entonces, justamente para las parejas, o sea, para las personas que han estado en estos altos y bajos, esos altos y bajos en la relación, esos bajos más que nada confirman que la relación está bien cuando hay altos muy altos, ¿ya? Y cuando yo tengo una relación sana y no tengo esos bajos muy bajos, yo no tengo esa confirmación de que la relación está bien, sino que todo es como muy neutral. Y me puede resultar aburrido, me puede resultar, y no directamente yo conscientemente voy a decir, me resulta aburrido una relación sana, pero para la mente es así. Entonces sí creo que es importante observar si es que cómo me sentiría yo en una relación sana, ¿no es cierto? ¿Cómo me siento yo dentro de una relación que no es sana? Y creo que ahí también cuando yo estoy en una relación sana, yo ahí voy a ver mis propios demonios, como decíamos antes, ¿no es cierto? Yo ahí voy a decir, ok, si es que yo soy una persona insegura, yo voy a reflejar esa inseguridad y esos celos, o a través de los celos, a mi pareja y voy a proyectar eso en mi pareja, a pesar de que no haya nada en mi relación con la pareja que sea real, que haya razones para tener esos celos. Entonces, yo voy a empezar como a proyectar eso en mi relación sana. Entonces, es porque ahí el trabajo no está sanado internamente, ¿ya? Entonces, en una relación sana, cuando no se ha trabajado en esto y yo he venido de relaciones muy disfuncionales, esto se puede empezar a proyectar. Y yo puedo empezar a proyectar justamente las mismas carencias internas de mi relación sana. Y la relación termina otra vez por acabarse y otra vez por estar en altos y bajos. Entonces ahí viene otra vez el todo es un reflejo del interior, ¿no es cierto?
Creo que eso es súper loco, justamente lo de que lo sano nos puede parecer aburrido. Y justamente es por la adicción emocional que hablábamos antes. Justamente es por la adicción emocional. Yo puedo decir que gran parte de mi vida eh, fui la clásica, digo yo la clásica, porque es que eso no lo venden tanto en la pantalla grande, el que te Ujú. gustan los chicos malos. Ay, no. Que eso te lo venden en la pantalla grande. Justo hoy andaba mirando una serie y hablaba justamente de eso, de la chica que dejó al chico bueno y amable porque a ella le gustaban los chicos malos. Claro. Y yo decía, ay señor, pero qué error más grande el que uno comete haciendo ese tipo de cosas. Y efectivamente, cuando estás acostumbrada a los chicos malos y al drama, cuando llega la paz es como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es Sí. esto? Ujú. ¿Por qué existe esto? Y como que no te hallas y como que sientes que tiene que haber drama y a veces quieres provocarlo o promueves Exacto. que se provoque. ¿Para qué? Para mantener esa disfuncionalidad, porque eso es lo bueno y lo agradable. Y yo creo que el desafío de aceptar esa paz, esa tranquilidad, eso funcional, también es un proceso. Y te puedo decir que en lo personal, cuando yo transité por ese proceso, caí en depresión, porque no tenía Ujú, idea qué significaba mantener la paz en una relación y tener una relación saludable. ujú. Pero después de que transité la depresión, pude ver la luz. Porque en ese caso ya caminaba en mi proceso, así que la depresión la pasé en estado de conciencia, de aprendizaje, de plenitud, y fue como que pasa y aprendes a aceptar poco a poco que Sí. está bien que esté bien, está bien que haya paz, está bien que no haya conflicto, está Ujú. bien que haya sanidad, pero es un proceso. Totalmente, totalmente. Qué loco y gracias por compartir eso que es tan personal, que realmente son las bajadas que nos llevan a este autoconocimiento, ¿no? Creo que es la clave y muchas veces esperamos a que se dé ese momento en el que todo se rompe para empezar a trabajar y debería ser todo lo contrario. Entonces yo siempre promuevo a que la gente se conozca, lea, se informe, y pueda tener su trabajo de autoconocimiento, de meditación, la herramienta que les guste. O sea, no tiene que ser meditación, no tienen que hacerse hippies espirituales, o sea, no tiene que ser así el camino. Si puedes seguir siendo una persona que le gusta la fiesta, que le gusta tomarse una cerveza, que a veces quizás se fuma un tabaco, no quiere decir que si estás en esto y estás como trabajando en tus heridas, en tus cosas, no puedes hacer todas esas cosas. Se trata de siempre mantener ese equilibrio y de seguirnos cultivando y de seguirnos nutriendo, que eso es lo único que nos va a ayudar a salir de esas cosas y de esas relaciones que son no sanas y relaciones que son dependientes. Yo también pasé, igual cuando era chiquita, pasé muchas veces por relaciones dependientes. Y obvio, ahora me doy cuenta y veo en retrospectiva y digo, qué loco, siempre me estuve relacionando desde ese miedo. Entonces digo, nunca fue una relación auténtica. Y te puedo decir que ahora, actualmente, en mi relación actual, siento que estoy haciendo las cosas en ese amor que yo que siento que me tengo a mí misma y que he trabajado y que he cultivado, y en el amor y en la asertividad que le debo a mi pareja. Entonces creo que recién a mis 31 años estoy aprendiendo cómo tener una relación sana desde ese amor y no desde ese miedo. Entonces creo que eso es lo más importante, saber desde dónde nos estamos relacionando, si me estoy relacionando desde el amor o me estoy relacionando desde la necesidad. Si es que tú estás en un nivel o en un estado en el que necesitas de esa persona para estar en paz, en el que si esa persona sale con sus amigos o se va o no te contesta un mensaje en 3 horas y tú ya sientes que algo está mal, hay que revisar. Eso hay que revisar. Eso ya no es amor, eso es miedo, eso es dependencia o muchas veces sacrificamos partes de nosotros por la pareja, por mantener la armonía. Eso tampoco es amor. Y mi profe de biodescodificación, que justamente estudió con Enrique Corbera, qué curioso que tú estudiaste con Enrique, porque mi profe también estudió con él, entonces son como de la misma escuela, entonces por eso creo que estamos súper relacionadas. Eh, Justamente él te decía, el sacrificio no es amor, el sacrificio es miedo. Una cosa es adaptarnos un poquito a la relación, ceder un poco, que obviamente es necesario en una relación porque se trata de acuerdos, pero sacrificarnos en una relación es abandonarnos a nosotros mismos por miedo a que esa persona se vaya. Entonces el sacrificio jamás va a ser un reflejo de amor. Y siempre hay que revisar, ok, hagamos un check, o sea, hagamos un check de la relación, en qué partes yo me estoy autoabandonando, en qué partes me estoy sacrificando, qué tengo que revisar, qué podemos trabajar, cómo podemos mejorar si es que hay algo que está en desequilibrio. Entonces creo que eso es lo más importante. Y también observar si es que yo estoy sosteniendo una creencia que ahí me puede estar limitando
que es creer que la persona va a cambiar, ¿ya? Mm. Lo más loco de sostener una relación, y creo que este es el último punto que quería topar en las razones por las cuales volvemos con quien nos hace daño, es porque nosotros nos vendemos a nosotros mismos la idea de que esa persona va a cambiar. O yo me puse el arquetipo del Salvador, que ahí también habría que hacer un trabajo de autoconocimiento y ver qué arquetipo yo estoy, sobre qué arquetipo yo estoy funcionando. Y me puse el arquetipo del Salvador que dice, yo le voy a cambiar a esa persona, ¿ya? Para mostrarme a mí misma que yo puedo. ¿Ya? Para mostrarme a mí misma que yo valgo. Y ahí demostrarme que mi valor está ahí también, ¿no es cierto? Entonces eso también refleja una baja autoestima. El validar tu sentido de autoestima bajo esa premisa de, yo le cambié a esa persona. Entonces sí es ir a revisar las creencias de, yo creo que esa persona puede cambiar, y yo creo que yo le puedo cambiar, y así yo recibo esa validación. Entonces sí es como soltar la idea, la idealización de que las personas pueden cambiar porque uno les dice o porque uno les motiva, porque eso no funciona así. Las personas sí cambian y eso es evidente, ¿ya? Yo con todo lo que hemos estudiado creo que sabemos que las personas pueden cambiar, porque nosotros lo hemos hecho, porque hemos tenido un camino difícil con piedras y todo, pero lo hemos hecho. Y yo creo que todo el mundo puede cambiar, pero no cuando tú les dices, ok, cambia, porque esto me está molestando a mí. Hazte cargo, o sea, hazte cargo de lo que te hace a ti ese sentido de malestar. Y no pidas a todo el mundo que cambie, sino a ver, ok, ¿qué tengo que cambiar yo? Cambio mi creencia de que tú puedes cambiar y, ok, me alejo de relaciones que no están ya alineadas conmigo y no pretendo cambiarte a ti. Entonces, eso también es parte de formar la relación estable, sólida, sana, es saber que tú puedes aceptar a esa persona, que puedes ceder a veces, pero que no vas a pedir como ese cambio drástico, porque ahí no hay una relación genuina. Es una relación basada igual en esa necesidad de que esa persona cambie para yo ser feliz. Entonces, ahí no es algo genuino, ¿no es cierto? Totalmente. Wow, de verdad que, gente, hemos recibido una avalancha de información maravillosa y aquí podríamos seguir hablando y hablando más sobre este tema porque es que hay mucha, mucha tela que cortar en esto tan bonito de por qué regresas con quien te hace daño. Es una Ujú, realidad. Como tú dijiste al principio, todos lo hemos vivido en algún momento, ya sea en baja o en alta intensidad, ujú, pero la idea es de que busquemos la forma de transformarnos y crecer si hemos vivido esto, que tratemos de buscar ser conscientes, que tratemos de buscar nuestra identidad, quiénes somos, nuestro amor propio, encontrar ese amor. Yo creo que el entender realmente el amor no es entenderlo a través de alguien más, es entenderlo desde mi esencia, desde quién soy yo, desde mi crecimiento y mi desarrollo personal. Yo creo que eso es algo que yo he aprendido de maneras impresionantes, ujú, que no lo sabía no lo supe durante muchos años, pero el encontrarlo fue como un wow, qué ujú. bien se siente entender que el amor está dentro de mí y que ese amor se puede proyectar y al proyectarse es un amor más sano, es un amor más consciente, no es un amor exigente, es un amor que sabe poner límites, es un amor que sabe lo que merezco, eh, sabe qué cosas no voy a aceptar, sabe cuáles son los no negociables y sabe que si me encuentro en una situación en la cual estoy con una persona que me hace daño, no gracias, ahí Exacto. no es, como dicen, no gracias, ahí no es. Así que, Exacto. gente, bueno, María Belén, me encanta tu nombre, María Belén. Ay, Eh, gracias. decirles a todos, María Belén tiene muy buen contenido, sigan a María Belén en todo lo que ella hace, su contenido es maravilloso, tiene temas así como estos y muchos más. También he visto que tienes eventos presenciales, bueno, tienes ¿cómo es? En Insight Time, las meditaciones, donde también pueden seguirla a ella. Y Ujú. bueno, y ahí nos entraremos más de todo tu contenido. ¿Tienes algo nuevo actualmente que estés generando, proyectando o sacando? Bueno, ahora actualmente siempre estoy haciendo mensualmente una masterclass virtual, entonces siempre sigo preparando contenido relacionado justamente para esto, ¿no? Para que la gente pueda tener estos espacios de autoconocimiento, a pesar de que una masterclass no es suficiente, pero sí poder brindar más de estos espacios y también, bueno, ahorita actualmente doy terapia transpersonal, entonces a través de ese acompañamiento también les puedo guiar si es que alguien está interesado o interesada. Ahorita voy a abrir un espacio físico para hacer clases de meditaciones presenciales, que creo que es algo que mucha gente me pide acá. Entonces, eso es algo que estoy ya empezando a implementar, que estoy muy emocionada.
Y bueno, tengo también un podcast que pueden escuchar en Spotify, se llama Bliss Journey, pueden escucharlo ahí y ahí comparto un montón de conocimiento que es como meterte un clavado al inconsciente brutal. Entonces creo que les va a abrir muchísimo la mente si es que este live les gustó. Gracias, Madeli, por este espacio, por invitarme y por tu linda energía. Espero que nos podamos conocer ya que estamos aquí mismo. Sí, de verdad que sí, yo dije, me voy a dar un salto para cuando es tu meditación allá Sí. y a experimentar eso, sí, me encantaría, estamos súper cerquita, así que, y me encantó igual compartir contigo y todo lo que tú has manifestado y has entregado aquí, de verdad te lo agradezco de todo corazón y bueno, y espero que sigamos en contacto y sigamos construyendo conocimiento para ayudar a las personas, y creo que eso es algo que también nos une dando este contenido, así que bueno, un abracito y que tengas una linda noche. Igualmente, gracias. Chau, Chao, chau. chao. Adiós a todos.